acercamiento. ¿Quieren revisar, ¿Quieren revisar algún tema para que les haga un reforzamiento? ¿Qué tema quisieran revisar en estos 15 minutos que tenemos? Signos vitales, doctor. Bueno, a ver, vamos a revisar signos vitales. Bueno, vamos a revisar el pulso. Tengo que compartir. Recordarles de que la clase va a estar abierta, ¿ya? O sea, si bien ustedes se van a desconectar, pero yo voy a seguir conectado, ¿ya? Eso por si alguien tuviese alguna pregunta, no sé, algo que no le parezca en el examen, no sé, alguna cosa, ¿no? Entonces, cualquier cosa se conectan nomás y yo voy a estar en la computadora, ¿ya? Bueno, entonces, el tema de pulso. El pulso prácticamente es la representación del corazón. Entonces, para tomar el pulso, recuerden que utilizamos estos tres dedos. El dedo índice, el dedo medio y el dedo anular. Son los tres dedos. Este dedo, que es el dedo pulgar, este dedo no sirve para tomar el pulso. Este dedo no se puede utilizar para tomar el pulso, ¿ya? Siempre se percibe sobre las arterias. Uno de los pulsos más famosos, y es el primero que tenemos que investigar, es el pulso carotidio. El pulso carotidio está ubicado en este triángulo, el triángulo carotidio. Triángulo carotidio que está formado por este músculo, que es el esternocleidomastoideo, este músculo, que es el digástrico, y este músculo, que es el homoioideo. Tres músculos que forman el triángulo carotidio, ¿no? Otra forma de examinarlo y encontrarlo es esta, poniendo los dedos al lado de la tráquea y deslizando levemente hacia atrás hasta chocarnos con el esternocleidomastoideo, ¿ya? Otro pulso es el pulso braquial, en la parte interna del brazo, en el borde interno del músculo bíceps. Este pulso braquial es el primero que se tiene que examinar en los lactantes. En los lactantes no investigamos pulso carotidio, sino pulso braquial, porque es el más grueso, ¿no? El pulso radial está ubicado prácticamente en la región de la muñeca, entre los ligamentos flexores, estos ligamentos que están al medio, los ligamentos flexores del carpo, y debajo del pulgar hay una estructura ósea que sobresale, que se le llama la apófisis estiloides, que justo está acá, ¿no? Entre la apófisis estiloides y los ligamentos flexores del carpo, ahí está el pulso radial. Pulso femoral está ubicado debajo del ligamento inguinal, en la unión del tercio medio con el tercio interno. Todo este pliegue lo vamos a dividir a tres partes iguales, y en la unión del tercio medio con el tercio interno, ahí está el pulso femoral. El pulso popliteo está ubicado detrás de la rodilla. Lo encontramos detrás de la rodilla. El pulso pedio está ubicado en el dorso del pie, en una línea que va en dirección al ortejo mayor, al dedo mayor del pie. El pulso tibial posterior está ubicado detrás de este hueso. Este hueso se llama maleolo, detrás del maleolo interno de ambos pies. La técnica, les decía, siempre se toma utilizando estos tres dedos. Este es el dedo índice, este es el dedo medio y este es el dedo anular, ¿ya? Y el dedo pulgar está prohibido usar para la toma del pulso, porque este dedo tiene su propio pulso. El pulso tiene tres características: la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de pulsaciones en un minuto. Esta frecuencia normalmente va de 60 a 90. 60 a 100 prácticamente, ¿no? Cuando la frecuencia está más de 100, se llama taquicardia. Cuando la frecuencia está menos de 60, se llama bradicardia, ¿ya? A su vez, la taquicardia se puede dividir en taquicardia sinusal y taquicardia paroxística. La sinusal es cuando la taquicardia está de 100 a 160. Y la paroxística es cuando está más de 660 a 250, ¿no? Cuando el corazón late con una paroxística, con esta cantidad de latidos, prácticamente el paciente está casi inestable. Siente los latidos del corazón, las palpitaciones. La bradicardia también la dividimos
En bradicardia sinusal, cuando es de 60 a 40, esta bradicardia, por ejemplo, es relativamente frecuente en atletas, casi normal en atletas se podría decir, ¿no? Y la bradicardia por bloqueo auriculoventricular. Esta por bloqueo es cuando llega de 30 a 35 por minuto. El ritmo, que es prácticamente la relación entre latido y latido, y la amplitud. La amplitud del pulso prácticamente está relacionado con la fuerza. Esta amplitud está relacionada con la presión arterial. Es decir, si la presión arterial es elevada, la amplitud es fuerte. Si la presión arterial es baja, la amplitud es reducida, ¿no? Entonces depende de la presión arterial. A mayor presión, mayor amplitud. Y a menor presión, menor amplitud. En base a esta amplitud también tenemos dos pulsos en el pulso de amplitud reducida. Tenemos el pulso pardus, por ejemplo, y el pulso filiforme, que están descritos también en el libro. La temperatura, recordarles que la temperatura es el equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor. Entonces es un equilibrio entre los dos. La temperatura es controlada por un centro que se encuentra en la cabeza, en el hipotálamo. Ahí se encuentra para controlar la temperatura. La podemos tomar con el termómetro de mercurio, el digital o el infrarrojo, siendo el de mercurio el más utilizado por el costo, ¿no? Que es más económico. La temperatura podemos tomar oral, axilar y rectal. Si tomamos esta temperatura en un mismo paciente, vamos a ver que los valores no son iguales. De los tres valores, el valor más exacto a la temperatura real es la oral, ya que ponemos el termómetro por debajo de la lengua en contacto con los vasos y podemos tener una temperatura más exacta al cuerpo, ¿ya? La temperatura axilar vendría siendo 0,5 grados menos que el oral y la temperatura rectal vendría siendo 0,5 grados más que el oral. Si ponemos un ejemplo, si la temperatura oral de un mismo paciente, si la temperatura oral es de 37, la axilar sería de 36,5 y la rectal sería de 37,5. La intensidad de la temperatura, bueno, de acuerdo al aumento de la temperatura, podemos clasificar prácticamente en tres. Febrícula, cuando la temperatura está alta, pero que no pasa de 38 grados. Fiebre moderada, cuando es de 38 a 39. Y fiebre alta es cuando es más de 39 grados. ¿Ya? Febrícula hasta 38, fiebre moderada de 38 a 39 y fiebre alta arriba de los 39. Bueno, no olvidemos el llenado capilar, es un método muy fácil de poder calcular. Se toma apretando la uña. Normalmente la uña es un tejido transparente que prácticamente a través de la uña podemos ver el flujo sanguíneo. De ahí de que el color de la uña es de color rosado, ¿no? Pero nosotros cuando la apretamos a la uña, prácticamente se vuelve blanca porque exprimimos la sangre, ¿no? Entonces, una vez que lo apretamos y se vuelve blanco, cuando lo soltamos, vuelve a su color normal. Tiene que volver a su color normal en menos de 2 segundos, ¿ya? Cuando se prolonga más de 2 segundos en retornar a su color normal, pues vamos a pensar en una de estas 4 cosas, ¿ya? Estas 4 cosas prolongan el llenado capilar, normalmente. Hablamos de deshidratación, obstrucción de un vaso, una arteria del brazo donde estamos tomando el llenado capilar, la hipotermia, que es cuando hace frío, y lógicamente la hemorragia, ¿no? En estos 4 casos se prolonga el llenado capilar. Bueno, vamos a la presión arterial, a ver lo que podamos. La presión arterial, recuerden que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre dentro de los vasos, ¿no? Y la presión arterial viene prácticamente producto
de la contracción del corazón. El corazón va bombeando y va mandando sangre dentro de las arterias y es la que genera la presión dentro de la arteria, ¿no? Entonces, cuando el corazón se contrae, esta presión acá adentro aumenta y a ese valor alto, se podría decir, de la presión, se llama presión sistólica. Cuando el corazón se relaja, la presión disminuye acá adentro. A esa presión se llama presión diastólica. Para tomar la presión arterial hay que tener presente de que esta varía en diferentes horas del día. En la mañana, en la tarde, en la noche, puede tener valores distintos normalmente. Varía también con la edad, siéndose en las personas mayores más elevada en relación a los jóvenes, porque las arterias de las personas mayores, las paredes de la arteria, prácticamente se van haciendo más duras por la acumulación de colesterol y demás, ¿no? También la presión arterial va a variar de acuerdo al estado emocional de una persona. Normalmente consideramos una hipertensión cuando la presión es más de 140/90 y consideramos una hipotensión cuando esta es menos de 90/60. ¿Ya? La presión la podemos tomar con el tensiómetro aneroide, este es el más utilizado, en los digitales y el de mercurio, siendo el mejor el de mercurio es mejor. Para tomar la presión arterial, el paciente tiene que estar en reposo sentado con el brazo descubierto a nivel del corazón, las piernas de preferencia que no estén cruzadas y tiene que estar en reposo, tanto reposo físico como reposo emocional. No haber consumido bebidas alcohólicas ni ningún otro medicamento, ¿no? Entonces tomamos la presión arterial. Esta presión arterial se toma con este instrumento que se llama el tensiómetro y este otro instrumento que se llama el estetoscopio, ¿no? Tensiómetro o perdón, este es el tensiómetro o esfingomanómetro y este es el estetoscopio o fonendoscopio también se lo llama, ¿no? Para tomar la presión arterial existen dos métodos, el método palpatorio y el método auscultatorio. En el método auscultatorio escuchamos con el estetoscopio y prácticamente vamos a escuchar los ruidos de Korsakoff, que son 5. El primer ruido equivale a la presión sistólica y el último ruido equivale a la presión diastólica. En cambio, en el método palpatorio no utilizamos estetoscopio, simplemente tocamos el pulso radial. Y cuando vamos insuflando, prácticamente vamos a sentir el pulso radial. Este pulso radial equivale a la presión sistólica. Con el método palpatorio solo puedo medir sístole. Con el método auscultatorio puedo medir sístole y diástole. Bueno, hasta ahí nomás podemos, jóvenes. Entonces les vuelvo a recordar, yo voy a estar en contacto, pese a que tanto mi micrófono y mi cámara lo desconecte, voy a estar en la clase, ¿ya? Entonces, cualquier dificultad que tengan, pues pueden conectarse, me hablan y yo voy a estar pendiente, ¿de acuerdo? Bueno, nada más, jóvenes, que tengan suerte en el examen, que les vaya bien, ¿de acuerdo? Cualquier cosa estamos en contacto.
Doctor, Tudo pegaram. Isso não é uma coisa ou outra. doctor, ¿me escucha? Sí, dígame. En el examen hay una una pregunta que dice sobre la BDS. Si la BDS sirve para evaluar si el paciente tiene lesión de la columna cervical. Ya. Aquí no específica porque yo creo que no, pero tú en la clase dijo que para evaluar si un paciente inconsciente tiene lesión de la columna cervical tenemos que ver la cinemática. Y yo creo que la cinemática podría ser un poco a ver con la columna, porque ya que vamos a evaluar la BDS, me estoy un poco en duda, no sé si me podría aclarar esa parte. Pero, Com calma, sem correr. mire, usted tiene que tener las cosas en claras para qué sirve la BDS. ¿Ya? No hay dónde Sí, perderse. porque la BDS ¿Para era para qué evaluar el nivel de conciencia. sirve la BDS? Si tiene eso en claro, pues listo, pues no hay dónde perderse. Es ¿Ya? que Yo no le puedo decir, no le puedo dirigir la respuesta. ¿Ya? no, Pero le sí, puedo doctor, decir, para es que que usted diga quién tiene lesión de la columna cervical, tenemos criterios. Si el paciente está inconsciente, estos son los criterios para decir que hay lesión. Si el paciente está consciente, estos son los criterios para decir que hay lesión. Solo hay que tomar en cuenta eso nomás, nada más. Ya, doctor, gracias. Es que es la cinemática, eso me queda en duda. Eso nomás. La cinemática, ¿para qué? Es que para ver si el paciente tiene lesión, dice que si el paciente está inconsciente, tenemos que ver si la cinemática hay mucha transferencia de energía. Bueno, la cinemática no sé si tendría mucho a ver con la BDS, porque evaluamos la alerta, verbal, dolor y sin respuesta. No le entiendo su pregunta. ¿No sabe qué quiere decir cinemática? No, quiere saber si la cinemática hace parte de la BDS. Pero cinemática es movimiento y ABDS es otra evaluación. O sea, no tiene nada que ver las dos cosas. Una cosa es cinemática es el accidente y el ABDS es otra cosa. No tiene nada que ver las dos, no están relacionadas. Ya, está bien, doctor, gracias. Perdón por molestar. Listo, no se preocupe.